En lo profundo del este de Ucrania, enclavado dentro del vital Oblast de Donetsk, se encuentra Turetsk. Una vez una bulliciosa ciudad de alrededor de 30.000 personas, Toretsk ha sido reducida a una sombra de lo que era, gracias a la brutal orden del presidente ruso Vladimir Putin de tomar la ciudad. Ahora, solo quedan decenas de civiles junto con soldados y cadáveres, miles de ellos, siendo la gran mayoría rusos. Turetsk es el estadio de la muerte para Rusia, ya que Putin ha sacrificado a 50.000 de sus soldados, pero la ciudad permanece intacta. Eso es según Euromaidan Press, que el 2 de agosto informó sobre los comentarios hechos por el mayor Serhiy Kaminsky, el oficial de prensa de la 100ª Brigada Mecanizada de Ucrania, que hasta el día de hoy está involucrada en la defensa de esta ciudad vital. Kaminsky dice que Putin ha sacrificado muchos más soldados de los que podrían valer la pena. Al altar de Turetsk, 50.000 personas. Eso es un estadio europeo de buen tamaño lleno hasta el borde. Pero el régimen del Kremlin no trajo a estas personas para el fútbol. Los trajo para morir cerca de Turetsk, dijo Kaminsky. En un video de YouTube, publicado por el ejército ucraniano el 1 de agosto, se cree que de esos 50.000 soldados, 20.000 han sufrido bajas irreversibles, informa Euromaidan. Eso significa que están muertos y probablemente se les haya dejado pudrirse en las calles quemadas de Turetsk, o han sido heridos de tal manera que sería imposible para Putin enviarlos de nuevo a la guerra. Y al considerar el hecho de que Putin es un líder que tiene un historial de reciclar a sus tropas heridas, hasta el punto de que las envía de vuelta al frente en muletas, esas deben ser algunas lesiones graves. Esta está lejos de ser la primera vez que se escuchan sobre pérdidas rusas extensas dentro de Turetsk. Putin quiere la ciudad desesperadamente y ha estado permitiendo que sus tropas mueran para conseguirla desde 2024. En marzo de 2025, RBC, Ucrania, informó que Rusia no solo estaba experimentando una tasa de bajas masiva, sino que también tenía más de 13.000 soldados desaparecidos en acción, quienes se suponía que estaban luchando en Teretsk. Es probable que muchos de esos soldados estuvieran muertos, con sus muertes sin registrar, ya que sus camaradas simplemente los dejaron atrás en las calles donde cayeron. También parece probable que al menos algunos de los 13.000 que no se contabilizaron en ese momento, desertaron. Después de todo, también fue en marzo cuando Forbes informó que más de 50.000 soldados rusos habían estado ausentes sin permiso desde que comenzó la guerra en Ucrania. Es probable que algunos de ellos provengan del desolado campo de batalla de Turetsk. Dada la enorme tasa de bajas que ahora se sabe que Rusia ha sufrido en la ciudad, es fácil entender por qué. La pregunta obvia es, ¿cómo está sucediendo esto? Después de todo, Rusia tiene una clara ventaja numérica en Teretsk. Lo necesitaría si ha perdido 50.000 soldados y sigue contando debido a los esfuerzos desesperados de Putin por tomar la ciudad. Parte de la razón por la que esa tasa de bajas es tan alta se debe a los esfuerzos de la 100ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania. Es esta brigada la que ha mantenido lo que Euromaidan Press llama un frente crucial durante más de un año en medio de los asaltos de Rusia. Cuando Putin ordenó a sus fuerzas atravesar Holivka en el camino a Konstantinovka, la 100ª Brigada se interpuso en su camino y aún se mantiene. Este es uno de los sectores del frente donde el enemigo ha hecho el menor progreso. Les frustra, pero no pueden cambiar nada gracias al heroísmo de nuestros luchadores, dijo Kaminsky en el video del ejército ucraniano. La frustración parece haberse convertido en desesperación, ya que los luchadores rusos no han logrado abrirse paso, agotando sus suministros en el proceso. Han intentado todas las tácticas posibles para romper la defensa de Turetsk en Ucrania, y todas han fracasado. Los asaltos blindados han caído ante el ingenioso uso de drones y la guerra antitanque de Ucrania. Los ataques de asalto de la infantería nocturna se desmoronan ante la defensa de Ucrania, ya que incluso los soldados que se mueven bajo la cobertura de la noche son vulnerables a los drones vista en primera persona de Ucrania, equipados con cámaras térmicas. No importa lo que Rusia haya lanzado contra Turetsk, todo lo que ha encontrado es una valiente defensa que ha destruido a miles de sus soldados. Podrías decir que lo único que no hemos visto son canguros de batalla y pingüinos. Todo lo demás se ha intentado, bromea Kaminsky, difícil de superar a Putin. Este es un hombre responsable de más de 105 millones de soldados rusos muertos, heridos o desaparecidos en su guerra. ¿Qué significaría un poco de crueldad animal para un hombre que claramente no valora en absoluto las vidas humanas reales que está sacrificando? ¿En Ucrania? La desesperación de Rusia por tomar Turetsk ha llevado a que ordene el uso de sistemas de combate robóticos terrestres en la ciudad.
Estos sistemas no son necesariamente una mala idea. Ucrania misma ha innovado el uso de muchos de ellos. El 14 de julio, el Consejo Atlántico señaló que Ucrania ha utilizado drones terrestres para todo, desde asaltar trincheras enemigas hasta entregar suministros y evacuar a sus soldados del frente. Pero de esos usos, hay una pista de lo que los drones terrestres hacen mejor: atravesar territorio relativamente abierto, como el que se ve en los campos y bosques, donde la guerra de trincheras es común. En un entorno urbano como Turetsk, donde los escombros alinean las calles y las únicas rutas reales para los drones terrestres son las pocas carreteras restantes que están completamente abiertas y fácilmente asaltadas. Estos robots son tan vulnerables como las tropas que Putin ha sacrificado. Edificios altos convertidos en miles de toneladas de escombros es el terreno que los nuevos robots rusos deben atravesar, según Kaminsky. Estas ruinas son complicadas de atravesar, tanto para humanos como para sistemas robóticos. Así que no solo Putin está ordenando ataques que resultan en miles de sus soldados muertos o heridos, sino que también está mostrando su ineptitud táctica de otras maneras. Los drones terrestres no deberían estar en Turetsk. No son lo bastante móviles para erradicar a los defensores de Ucrania o hacer algo al respecto. Quizás Putin tiene la intención de usar estos drones como usa a sus soldados: carne de cañón que existe para absorber más balas de Ucrania. A pesar de todo, Ucrania se mantiene firme. Y para entender por qué, es importante profundizar en la batalla por Turetsk y por qué es tan importante tanto para Ucrania como para Rusia. El asalto de Rusia a Turetsk comenzó el 18 de junio de 2024, como parte del renovado esfuerzo de Putin en 2024 para tomar el Oblast de Donetsk. Eso no quiere decir que la ciudad no estuviera sujeta a ataques antes de esa fecha. Pero fue el 18 de junio cuando los asaltos se intensificaron, hasta el punto en que Ucrania se dio cuenta de que Rusia había lanzado una campaña a gran escala para tomar la ciudad. El avance ruso lo llevó a menos de 186 millas de la frontera de Turetsk para el 28 de junio, con más pequeñas ganancias en las áreas circundantes, lo que eventualmente llevó a Rusia a lograr entrar en la propia ciudad en agosto de 2024. Durante meses, la batalla continuó, con Rusia logrando avanzar pequeñas cantidades cada día, mientras los primeros miles, o lo que se convertiría en los 50.000 de los que habla Kaminsky, eran arrojados al molino de carne que Putin pretendía crear. Esta sería una batalla de desgaste, y el presidente de Rusia creía que tenía la ventaja numérica que necesitaba para tomar Toretsk. Para el 6 de enero, Rusia había logrado avanzar hasta el límite noroeste de la ciudad, controlando entre el 71 y el 90% de la ciudad. Dependiendo de qué fuentes se creyeran en ese momento, las fuerzas de Ucrania estaban siendo empujadas a las afueras de Turetsk, aunque todavía estaban montando una valiente defensa que estaba causando que los rusos atacantes perdieran miles de sus tropas. Entonces sucedió la declaración de victoria rusa. El 7 de febrero de 2025, el Moscow Times informó que Rusia afirmaba haber capturado finalmente Turetsk. La noticia fue bien recibida por los blogueros militares rusos y los corresponsales de la época, incluyendo a uno llamado Alexander Kots, a quien Outlook cita haciendo una pregunta importante. «Perdón, pero ¿necesitamos negociaciones a este ritmo y cómo?», dijo Kots. La pregunta surgió cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició sus esfuerzos en serio por un alto al fuego en el conflicto de Ucrania. Y es importante debido a un hecho simple. Rusia en realidad no había tomado Terezk. Tan pronto como el Kremlin anunció la captura de la ciudad, Ucrania fue rápida en negar que Terezk había caído completamente bajo el control ruso. El anuncio de la victoria de Rusia parecía ser otra estratagema de Putin para hacer parecer que tenía más influencia de la que realmente tenía para las próximas negociaciones de paz. En pocas palabras, Rusia mintió sobre el estado de Turetsk, y hay muchas más mentiras como esa, como puedes descubrir en nuestro video, que cubre la reciente afirmación de Rusia de haber tomado Chasiv-Yar. Junto con varias otras mentiras, Putin dijo durante una supuesta operación militar especial, la realidad era que los combates aún continuaban en Terezk. A finales de febrero hasta principios de marzo, Ucrania lanzó un contraataque masivo que casi rodeó a las fuerzas rusas que ocupaban el norte de Terezk. El Instituto para el Estudio de la Guerra también señaló que Ucrania tenía una ventaja cuantitativa de drones en la ciudad y estaba realizando activamente misiones de reconocimiento y sabotaje alrededor de algunas de las minas más importantes de Turetsk. Más sobre esas minas pronto. Aunque se informó que Rusia logró repeler el contraataque ucraniano, Terezk estaba lejos de estar tan ocupado como afirmaba el país. En abril,
Ukraine Wire informó que Ucrania aún mantenía una serie de posiciones estratégicas dentro de la ciudad, las cuales estaban defendiendo contra los asaltos rusos. Las posiciones elevadas y defendibles de Ucrania, junto con las adversas condiciones climáticas, dificultaban el avance de Rusia hacia las fortificaciones improvisadas de montones de escoria. Es fácil suponer cómo todo esto ayudó a contribuir a las 50.000 bajas y contando que Rusia ha experimentado en la ciudad. El punto aquí es que la presión de Rusia por Turetsk ha sido tan brutal para las tropas de Putin como lo ha sido para los defensores de Ucrania. Rusia controla gran parte de la ciudad, pero no por completo. Y las defensas de Ucrania siguen siendo tan rígidas en las pocas partes de Turetsk que Rusia no ocupa que Putin se ve obligado a gastar miles de sus tropas solo para tener una oportunidad de desalojarlos. Si la 100ª Brigada tiene algo que decir al respecto, esa situación continuará durante muchos meses, costándole a Putin muchos más de sus soldados, mientras intenta y fracasa en tomar una ciudad en la que ya ha reclamado la victoria. Tristemente, Terezk ahora es un pueblo fantasma. Las fotos, publicadas por RBC Ucrania el 14 de abril, revelan edificios antes orgullosos, ahora ennegrecidos por el fuego de artillería, meras sombras de lo que alguna vez fueron. Una ciudad que una vez tuvo una población superior a 30.000 tenía solo 48 personas restantes en ese momento. Debido al intenso bombardeo en todas las carreteras, los esfuerzos para evacuar a los pocos civiles restantes estaban fracasando. Aún así, Ucrania defendió, y eso lleva a quizás la pregunta más importante de este video: ¿por qué Putin está tan empeñado en tomar Terezk? Después de todo, sus tropas casi han destruido por completo la ciudad. Así que está claro que no quiere Terezk por ningún tipo de atractivo cultural, o porque le importe hacer de Turetsk una parte bulliciosa de su visión de una nueva Rusia. Pero hay muchas razones por las que Putin está dispuesto a sacrificar 50.000 soldados o más a los ucranianos que aún defienden Turetsk. Empezando con algo que se mencionó anteriormente. Terezk es una ciudad minera. La ciudad se desarrolló para la minería de carbón durante el siglo XIX y todavía se extraía carbón, según informes de la British Broadcasting Corporation, mucho tiempo atrás, en mayo de 2022. En ese instante, tras los bombardeos a la ciudad, incluyendo un ataque en junio a una mina de carbón que dejó víctimas civiles. Aún no había visto el bombardeo sostenido que más tarde la convertiría en una ciudad fantasma. Los mineros de carbón de Ucrania seguían trabajando, incluso entre los golpes ocasionales de los ataques de artillería. Claramente, Rusia requiere más carbón. Como informó el Moscow Times el 28 de julio, la industria del carbón del país está al borde del colapso. Una combinación de precios globales en declive y sanciones ha afectado gravemente al sector. Las cifras son una lectura desagradable para Putin. En 2022, el consumo mundial de carbón aumentó un 47%. Para 2024, ese crecimiento se había desacelerado a solo el 1%, lo que provocó que los precios se desplomaran de $400 por tonelada a finales de 2022 a $100 para mayo de 2025. Este colapso general del crecimiento del carbón haría que cualquier persona con buen juicio creyera que Toretsk no vale la pena solo por sus minas. Pero esto asume que Putin no está aferrado a sus viejas costumbres. A pesar de sus problemas, el carbón sigue siendo una industria importante para Rusia. Representó alrededor del 1% del Producto Interno Bruto del país en 2020, y Putin probablemente cree que puede ganar más dinero del carbón en un futuro donde Rusia ha tomado aún más partes de Ucrania. Toretsk es un lugar donde puede obtener más carbón, lo que significa que también es un lugar que puede entregar más dinero a Rusia. Sin embargo, eso es un beneficio potencial a futuro. Las minas de carbón no están operativas en este momento, ya que Toretsk sigue siendo una zona de guerra donde mueren decenas de miles de rusos. En un sentido más inmediato, Putin también quiere Toretsk porque es una ciudad estratégicamente significativa. Euromaidan Press señala esto en el mismo informe, en el que cubre el aspecto del estadio de la muerte en la lucha por la ciudad. Toretsk se encuentra en rutas logísticas críticas que conducen a Konstantinovka, Kramatorsk y Sloviansk, dice el medio. La captura de Toretsk interrumpiría la logística ucraniana y facilitaría nuevos avances rusos hacia los centros administrativos clave en Donbass. Esto refleja los comentarios hechos por el Telegraph en febrero, cuando Putin afirmaba que Rusia había tomado Terezk. En un informe irónicamente titulado «La ciudad que Rusia no pudo tomar», que inmediatamente desmiente la idea de que Rusia tenía Toretsk, el Telegraph señala que la ciudad está a solo 12 millas al sureste de Konstantinovka. Esa ciudad fue mencionada anteriormente como una en la que Putin ha puesto sus ojos. Él quiere Konstantinovka, porque llegar a esa ciudad permitiría a Rusia lanzar ataques más fuertes contra otras fortalezas urbanas.
incluyendo las previamente mencionadas Kramatorsk y Sloviansk, junto con Druskivka y Liman. Capturar esas ciudades y controlar Donetsk sigue siendo el objetivo final de Putin con sus ataques a Turetsk. Además de poder usar la ciudad como un terreno de preparación para un avance hacia Konstantinivka. Rusia también podría cortar algunas de las arterias logísticas en las que Ucrania confía para mantener a sus tropas abastecidas. Al avanzar por Donetsk, las minas serían beneficiosas. La victoria de Rusia en Toretsk prepara el escenario para la captura total de Donetsk, al menos en la mente de Putin. Y vaya que Putin quiere Donetsk. Lo que se ve en Toretsk en este momento es solo un microcosmos de la campaña mucho más grande de Putin para tomar el Oblast de Donetsk. Comenzando en serio, en 2024, aunque Donetsk ha sido un foco para Putin desde que lanzó su invasión, esa ofensiva es vital para Putin por varias razones. La primera de estas razones es algo simbólica. Donetsk y la región más amplia de Donbass, de la cual Donetsk es parte, son pedazos de territorio que Putin ve como rusos en todo menos en nombre. Ya, utilizará el hecho de que alrededor de un tercio de la población de Donbass es de etnia rusa y que el ruso es el idioma más hablado en Donbass, como evidencia de sus afirmaciones. El Donbass en general se encuentra lejos de los centros metropolitanos más grandes como Kiev y el resto de Ucrania occidental, lo que también contribuye a la zona, teniendo una identidad cultural diferente. Como resultado, los movimientos separatistas prorrusos han existido en Donbass y Donetsk durante años. Fue apoyándose en estos movimientos que Putin pudo lanzar su primera campaña de agresión en el este de Ucrania en 2014. En esa ocasión Rusia fracasó, aunque logró anexar Crimea. Lo que se está viendo ahora en la invasión total de Putin es un líder que está intentando terminar el trabajo que comenzó en 2014. Donetsk y el Donbass se convertirán en parte de Rusia, porque eso es lo que siempre se suponía que debían ser, al menos en la retorcida ideología de Putin. Pero si parece que solo fue la importancia simbólica lo que hace de Donetsk una gran parte para Putin, entonces piénsalo de nuevo. Como suele ser el caso, hay un motivo oculto en juego. Minerales. Muchos minerales, más allá del carbón en Toretsk del que ya se ha hablado. Ucrania alberga 22 de los 34 minerales que la Unión Europea clasifica como críticos, informó Al Jazeera en febrero. Esos depósitos minerales son enormes. Se cree que Ucrania representa el 5% del suministro mundial de reservas de minerales críticos a partir de 2022, incluyendo el 7% del titanio mundial y alrededor de 50.000 toneladas de su litio. Ucrania tiene 20.000 depósitos minerales registrados, de los cuales 8.700 están probados y alberga 117 de los 120 metales y minerales más utilizados en el mundo. ¿Y adivina dónde se ubica una gran proporción de estos depósitos? Sí, Donetsk, el Donbass en general, es una mina de oro rica en minerales que Putin quiere reclamar. Con esos minerales viene dinero y, quizás más importante, influencia global. El litio de Donetsk es una gran adquisición para el precedente de Rusia. La región alberga el campo Shevchenko de minerales de litio, que es uno de los depósitos más grandes de Ucrania, de un material usado en la mayoría de las baterías mundiales. Literalmente hay cientos, si no miles de millones de dólares de estos minerales en el Donbass. A pesar de su fanfarroneo sobre querer tomar Donetsk para los rusos étnicos que llaman hogar a la región, Putin está más interesado en el dinero y la influencia. El control sobre esa región otorgaría a Rusia Toretsk, podría ser la clave para tomar Donetsk. Por eso Putin está dispuesto a sacrificar a 50.000 de sus soldados, junto con cuantos más vengan para tomar la ciudad. También es por eso que Ucrania está defendiendo tan fervientemente una ciudad que ha sido prácticamente destruida por el bombardeo de Rusia. Rusia aún puede tomar Toretsk. Putin ha demostrado que no es nada, sino más, que dispuesto a lanzar a sus propios soldados a la picadora de carne para obtener lo que quiere. Más de 1 millón de bajas y contando pueden dar fe de eso. Pero si Rusia va a tomar Toretsk, está prácticamente garantizado que no lo hará, sin sufrir aún más daño de la 100ª Brigada y otros valientes defensores de Toretsk. Aunque Toretsk caiga, Rusia no tendrá el camino libre. Todavía hay más asentamientos urbanos que Ucrania está defendiendo en Donetsk. Eso costará decenas de miles de vidas rusas más antes de que Putin controle la región, asumiendo que alguna vez logre controlarla en absoluto. Y no es solo en Turetsk donde el ejército ruso está intentando y fallando. Cerca de Lyman, Ucrania está utilizando tácticas romanas antiguas para eliminar a los soldados rusos con una proporción de bajas de 66-1. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Military Show para más cobertura de los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.